Cuando subió al púlpito, nadie sabía si escuchaba a un santo o a un rebelde. El aire de la iglesia era denso, olía a cera y a piedra húmeda. El monje alzó la mirada y habló con una calma que parecía más antigua que los muros. Dijo que Dios no estaba allá arriba, ni lejos, ni encerrado en libros. Dijo que estaba dentro de ti, tan dentro que solo el silencio puede oírlo. Aquella frase cruzó la nave como una chispa y empezó a recorrer Alemania de boca en boca. Algunos se persignaron. Otros bajaron la cabeza con un respeto nuevo. Unos cuantos se inquietaron. Era el siglo XIII, y decir algo así era jugar con un fuego que nadie controlaba. Su nombre era Meister Eckhart. Había nacido hacia 1260 en Hochheim, una aldea de Turingia. Ingresó joven en la orden de predicadores. Aprendió en Colonia, respiró la exigencia intelectual de París y escuchó las lecciones de Santo Tomás de Aquino. Allí conoció la arquitectura de la razón, la claridad de las definiciones, el arte de armonizar fe y pensamiento. Pero de noche, cuando se apagaban las lámparas de aceite, sentía que algo quedaba fuera de cualquier explicación. Había un punto en el que la mente se quedaba corta y sin embargo la verdad ardía con más fuerza. Eckhart no quiso abandonar el estudio, pero comprendió que el estudio era un umbral. Detrás del umbral empezaba el país del silencio. Por eso comenzó a predicar distinto. Bajó del latín a la lengua del pueblo. Se plantó ante mujeres que vendían en el mercado y ante artesanos que no sabían leer. Habló a beguinas que oraban trabajando y a campesinos que llegaban cansados del campo. Y habló en alemán para que la palabra tocara la sangre. Decía que Dios podía nacer en el alma de cualquiera que se vaciara de sí. Decía que no era cuestión de mérito ni de rango, que la puerta no estaba en Roma ni en una fórmula, sino en el centro mismo de la persona. Algunos días comenzaba con imágenes sencillas. Decía que el corazón podía ser una casa con demasiados muebles y que el ruido de las cosas impedía oír lo esencial. Decía que la oración no consistía en hablar mucho, sino en callar hondo, que el alma debía hacerse pobre de espíritu. Pobre no por carecer de pan, sino por nada querer, nada saber y nada tener. En esa pobreza, decía, Dios puede serlo todo. Entonces repetía otra de sus frases: Dios está más cerca de mí que yo de mí mismo. La decía sin énfasis, como quien enuncia algo inevitable, y la gente sentía que el miedo retrocedía un paso. Su manera de leer la escritura también desconcertaba. No le bastaba con repetir lo que había escuchado en las escuelas. Él sabía, como sabían los grandes padres, que un texto sagrado tiene más de un rostro. En tiempos antiguos, Orígenes había dicho que la escritura tiene cuerpo, alma y espíritu, que su sentido literal no agota la profundidad. San Agustín enseñó que la letra mata si se queda sola, y que los hechos bíblicos son signos que apuntan a una realidad más alta. San Gregorio Magno habló de 4 sentidos: literal, moral, alegórico y anagógico. Y el propio Santo Tomás de Aquino explicó que la palabra puede significar con palabras y con hechos, y que además del literal hay un sentido espiritual que se despliega en varios niveles. Eckhart no inventó, pues, la lectura múltiple de la Biblia, la heredó, pero hizo algo que la cambió para siempre. En lugar de dejar esos niveles en una teoría, los llevó al corazón y los convirtió en experiencia. No quiso interpretar la palabra, quiso escucharla dentro de sí. Y allí descubrió que el Evangelio no solo cuenta lo que le ocurrió a Cristo, sino lo que puede ocurrir en cada ser humano cuando Dios nace en su interior. Para él, Jesús de Nazaret fue el hombre en quien lo humano y lo divino se abrazaron sin distancia. Por eso hablaba de Cristo como Verbo eterno, como la chispa viva que habita el fondo del alma. Decía que Belén no estaba solamente en un mapa, que la Navidad no era solo una fecha. Decía que el nacimiento del Hijo era un acontecimiento posible en cada corazón, que se volvía humilde, receptivo, silencioso,
Si Cristo no nace en ti, de nada sirve que haya nacido en Belén. Y entonces miraba a la gente y les devolvía la Biblia como espejo. El nacimiento se volvía a despertar. La vida pública se volvía compasión en acto. La cruz se volvía abandono del yo. La resurrección se volvía conciencia de la verdadera naturaleza. Lejos de negar los hechos, los encendía por dentro. No quitaba historia. Daba alma a la historia. Ese modo de hablar parecía al mismo tiempo antiguo y nuevo. Antiguo porque recordaba la sabiduría de los primeros maestros. Nuevo porque devolvía a cada persona un acceso inmediato a Dios. La gente salía distinta de sus sermones. Unos conmovidos, otros incómodos, muchos en silencio. Había mujeres que aseguraban que al escucharlo, la dureza del día se aflojaba. Había frailes que repetían sus frases con entusiasmo entre las columnas del claustro. Había teólogos que tomaban nota con recelo. Y las palabras seguían viajando de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, de boca en boca. No se necesitaban caravanas para llevarlas, bastaba una tarde y un puñado de oyentes. Al anochecer, ya estaban cruzando el Rin. Eckhart enseñaba el desapego. Lo llamaba Abgeschiedenheit. Decía que no se trataba de huir del mundo, sino de vivir en él sin pertenecerle. El apego, afirmaba, no está en las cosas, está en la manera de relacionarnos con ellas. Por eso podía decir que Dios se encuentra tanto en la cocina como en el altar, que no es el trabajo lo que aleja de Dios, sino el modo en que lo hacemos. Quien trabaja con el corazón quieto está orando. Quien acepta la voluntad divina con confianza está unido. Decía también que nada que te suceda es ajeno a Dios. Y cuando pronunciaba esa sentencia, no lo hacía como quien pide resignación, sino como quien abre un pasaje secreto para atravesar el dolor con sentido. La voluntad divina no era para él un mandato externo, era el fluir del ser cuando el yo deja de resistirse. Muchos comenzaron a preguntarle cómo orar. Él respondía que la oración más alta es la que no pide nada. Amar a Dios sin por qué era su consigna. Amo a Dios no porque me dé el cielo ni porque me libre del infierno, decía. Lo amo porque Él es lo que es. En esa frase se recogía toda su teología, simple y radical, y la llevaba a la práctica. No se apartaba de la gente ni del trabajo. No se encerraba en ejercicios ocultos para unos pocos. Predicaba, acompañaba, escuchaba dudas, y cuando terminaba, a veces se quedaba quieto, como si escuchara otra voz en el fondo de la voz. Había quien le preguntaba por qué hablaba así del silencio. Él contestaba que nada se parece tanto a Dios como el silencio. No era un vacío sin vida, era un silencio poblado, un silencio que no es ausencia, sino presencia sin ruido. Decía que cuando el alma se calla, Dios habla, y que el ojo con que vemos a Dios es el mismo ojo con que Dios nos ve. No era un juego de palabras. Era un modo de señalar que en el fondo del alma hay algo que no fue creado. Ese fondo no es nuestro, es divino. En ese fondo decía, el alma y Dios son uno. Un día, en una iglesia de Colonia, pronunció una frase que recorrería siglos. Dijo que todos somos la madre de Dios cuando le dejamos nacer en el interior. El murmullo se hizo ola. Algunos se levantaron en protesta. Otros se quedaron clavados en su banco con una mezcla de temor y de luz. Eckhart sostuvo la mirada con calma. María no era menos santa por eso. Era más. María se volvía símbolo vivo del alma disponible. Cada uno estaba llamado a esa humildad. Cada uno podía ser pesebre. Se extendió entonces el rumor de que aquel dominico estaba yendo demasiado lejos, no porque amara poco a Cristo, sino porque lo acercaba demasiado a todos. Decir que el alma podía ser hija y madre, decir que la unidad con Dios no era privilegio, decir que el reino está dentro y no solo en un mapa de sacramentos, era poner en cuestión más de una certeza. Nadie podía negar que Eckhart amaba a la iglesia. Nunca atacó a su madre, nunca se burló de sus pastores.
se sometía de corazón a la verdad. Pero hablaba con una libertad que el miedo no entendía. En esa libertad se colaban otras resonancias. Sin conocer Oriente, su lenguaje a veces sonaba como si lo hubiera escuchado. Cuando nombraba la pobreza interior, parecía rozar el desapego del Vedanta. Cuando hablaba del silencio emancipado de imágenes, sonaba a prácticas de no mente. Cuando decía que la separación es ilusión, muchos oían ecos de sabidurías lejanas, y sin embargo, él no buscaba comparaciones. Su raíz era cristiana. Su fuente era el Evangelio leído desde dentro. La unidad no era una mezcla de doctrinas, era una experiencia de lucidez. Se diría que su fama crecía al ritmo exacto de su peligro. Lo invitaban, lo escuchaban, lo seguían, y al mismo tiempo, crecían la incomodidad, el recelo, el rumor. Hubo escritos suyos que comenzaron a circular, copiados a mano, comentados en voz baja. Hubo sermones que algunos repitieron sin su música original. Hubo frases sacadas de contexto. Y con las frases llegaron las acusaciones. En 1326, el arzobispo de Colonia abrió un proceso contra él. Lo acusaron de enseñar ideas sospechosas, de afirmar una unión con Dios excesivamente estrecha, de hablar de un fondo del alma idéntico a lo divino. Eckhart no huyó. Se presentó en público, ante una iglesia llena, y pronunció su protestatio. Dijo que su intención jamás había sido enseñar nada contrario a la fe. Dijo que si alguna de sus proposiciones había sido mal entendida, la corregía. Dijo que amaba la verdad, y que la verdad lo había traído hasta allí. No había rastro de miedo en su voz, tampoco de soberbia. Había serenidad. El rumor de sus palabras no dejó lugar al escándalo. Dejó un silencio lleno de presencia. El proceso continuó. Parte de sus escritos fue enviada a Roma para examen. Él siguió el curso con la misma paz con que caminaba por el claustro. Viajó, atendió asuntos de la orden, y en algún punto de ese camino murió, probablemente en 1327 o 1328. Murió sin condena personal, con el corazón entregado a la voluntad divina. 2 años después, desde Aviñón, el Papa Juan XXII promulgó un documento que condenaba 28 proposiciones atribuidas a él, algunas como heréticas, otras como sospechosas o mal interpretadas. En ese mismo documento se decía que Eckhart, antes de morir, se había sometido humildemente a la corrección de la Iglesia. Condenaron frases, no condenaron su alma. Callaron al Maestro, no apagaron la luz. Sus discípulos guardaron su enseñanza como quien guarda fuego en las manos. Johannes Tauler, Heinrich Suso y otros predicaron con prudencia, protegieron palabras, transmitieron silencios. En la superficie, parecía que Eckhart se había desvanecido. En el fondo, su semilla seguía abriéndose paso en la tierra. Los siglos hicieron su trabajo lento. Filósofos y místicos volvieron a leerlo. Algunos, sin saberlo, repitieron su música con otros instrumentos. Hegel hablaría del espíritu que se reconoce a sí mismo. Heidegger preguntaría por el ser como si por fin pudiera olvidarse del ruido de las cosas. Jung vería en el símbolo un puente entre el consciente y lo profundo. Monjes modernos como Thomas Merton o estudiosos del Zen como D.T. Suzuki encontrarían en Eckhart un hermano mayor, un puente de Occidente hacia Oriente y de Oriente hacia Occidente. No porque buscara mezclas, sino porque tocó el punto donde las diferencias quedan atrás y empieza la verdad que no necesita gritar. Tal vez la clave de su enseñanza esté en esa manera de estar. No pretendía armar sistemas perfectos. Abría puertas hacia adentro. Cuando decía que el reino de Dios está dentro, lo decía con el cuerpo. Cuando afirmaba que Dios es el ser mismo, no lo proponía como idea abstracta, sino como experiencia. Por eso su manera de leer la Biblia sigue siendo una llave que hoy abre. El sentido literal importa, porque la historia importa. El sentido moral importa, porque la vida reclama forma. Pero el sentido interior, el espiritual, es el que nos despierta.
El Evangelio no solo cuenta lo que le ocurrió a Cristo, cuenta lo que puede ocurrir en ti. Cuenta tu propio nacimiento, tu propio camino, tu propia entrega, tu propio despertar. Hay una imagen que ayuda a entenderlo. Imagina que entras en una habitación en penumbra. No ves casi nada. Alguien enciende una vela. No ha cambiado la habitación. Cambió la luz. Y ahora lo que ya estaba ahí se revela. Para Eckhart, la vida espiritual es esa vela. No añade una pieza nueva a la realidad. Ilumina lo que es. Por eso podía decir que Dios está en todas las cosas, tan plenamente como en la iglesia. Que quien corta leña con el corazón recto no está lejos de la oración, y que quien ama sin por qué ya vive en el cielo. No negaba la disciplina ni despreciaba los sacramentos. Sabía que los ritos ayudan al corazón a recordar. Pero sabía que si uno se queda en el rito sin pasar a la verdad interior, se queda afuera de la casa. La fuerza de su palabra reside en esa invitación a entrar. Y entrar, para él, era volverse sencillo, despojarse de máscaras, dejar caer la imagen que tenemos de nosotros y de Dios. Cada renuncia abría un poco más el espacio para que el Hijo naciera. Cada silencio hacía más audible la voz que no se oye con los oídos. Si todo esto parece demasiado para un tiempo como el nuestro, piensa un instante en la rapidez que nos devora. Piensa en el ruido. Piensa en las palabras usadas a los gritos. La claridad de Eckhart llega como un vaso de agua en medio de la sed. Nos recuerda que el sentido no se impone, se revela, que la fe no se compra, se descubre, que la verdad no se gana por acumulación, se recibe cuando abrimos las manos. Esa fue la vida de Meister Eckhart, la de un monje que habló a los suyos en su lengua, que honró la tradición sin quedarse prisionero, que leyó la Escritura como espejo, que vio en Jesús no solo un pasado santo, sino una forma viva de ser ahora. Un hombre que no temió presentarse ante sus jueces, que aceptó ser corregido si se equivocaba, que murió sin ver el veredicto final y que, sin embargo, dejó sembrado un modo de creer que todavía respira. No fundó escuelas poderosas, encendió conciencias, no dejó monumentos, dejó una huella de silencio, y esa huella sigue siendo camino. Meister Eckhart, el hombre que oyó a Dios en el silencio, no nos pide creerle a Él. Nos pide escuchar lo que ya arde en nosotros. Si lo escuchamos, la historia ya no será solo suya, se volverá nuestra. Y tal vez entendamos por fin por qué, aun después de tantos siglos, su voz sigue cruzando iglesias, plazas y ciudades como aquel primer día en que un monje, con calma, se atrevió a decir que el camino hacia Dios no está arriba, sino dentro. Cuéntanos si esta historia te ha tocado el alma. Déjanos tu pensamiento en los comentarios. Si Meister Eckhart resonó más en ti, nos ayudará a seguir compartiendo la luz de quienes encontraron a Dios más allá del miedo y los dogmas. Suscríbete a Luz en la Historia para seguir descubriendo las voces que iluminaron el mundo. Porque esas voces siguen vivas.